Es candidato a doctorado en psicoterapia humanista, es fundador del Círculo de Estudios en Psicoterapia Existencial, coordinador del diplomado en Psicología Existencial de la Universidad Iberoamericana, es miembro del comité editorial de la Journal of Existential Analysis, autor del libro Filosofía Existencial para Terapeutas y uno que otro curioso, autor del libro Psicoterapia Existencial y Teoría y Práctica Relacional para un Mundo Post-Cartesiano, y es psicoterapeuta individual y grupal. Le damos la bienvenida a él. ¿Escuchan bien? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Quiero primero comenzar agradeciendo al Centro Gestaltum por la invitación para compartir con ustedes esta tarde, a Carlos Esteve por la organización de este evento. Les puedo compartir algo que, bueno, ya de alguna manera se dejó ver en el currículum que me hicieron, la hoja de vida que me hicieron el favor de leerles ahorita, y es que yo suelo patinar en dos pistas. Patino en la pista de la psicoterapia Gestalt y patino en la pista de la psicoterapia existencial, y eso para mí me ha dado muchos buenos resultados, porque cuando voy a un centro o a un lugar en donde la gente principalmente sabe o es de línea de terapia existencial, suelo contarles cosas que son muy evidentes para los gestaltistas. Entonces les cuento cosas de Gestalt, y los de psicoterapia existencial suelen decir algo así como: claro, ¿cómo no lo habíamos pensado? ¿No? Pero qué brillante, ¿no? Y cuando hablo frente a gestaltistas, suelo compartir las cosas de terapia existencial, y son entonces los gestaltistas los que dicen: pero qué interesante, claro, ¿cómo no lo habíamos pensado? Etcétera, etcétera. Entonces lo que quiero compartirles ahora, como sé que la mayoría de ustedes tienen conocimiento sobre Gestalt, entonces les voy a compartir una serie de reflexiones que surgen más desde la perspectiva existencial propiamente, pero aunque surgen de la perspectiva existencial, resultan completamente congruentes, coincidentes y enriquecedores para una mirada gestáltica. Estos dos campos, tanto la Gestalt como la existencial, son a mi gusto dos hermanas que no solo tienen muchas cosas en común, sino sobre todo tienen muchos aspectos en los que pueden enriquecerse la una a la otra. Bueno, el tema del cual les quisiera yo compartir es un tema que dentro de la perspectiva existencial se le llama el mundo terapéutico. Mundo terapéutico es la palabra, la frase que se utiliza para referirse como tal a la psicoterapia o al proceso terapéutico. Déjenme decirles por qué, ¿no? Porque van a ver que pensarlo de esa manera tiene ciertas ventajas, cierta utilidad, y puede incluso enseñarnos cosas para la aplicación de la psicoterapia. Primero, ¿por qué mundo? Bueno, ya Arturo hace rato, Ricardo, nos compartió mucho de fenomenología existencial, y entonces quiero compartirles que la palabra mundo tiene una importancia, una cierta relevancia para la fenomenología en general y para la fenomenología existencial en particular. Cuando hablamos de mundo, no nos referimos al planeta, no nos referimos meramente como a Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, no. Mundo hace referencia a la experiencia. Cuando decimos mundo, nos estamos refiriendo a una forma de experienciar, de vivenciar o de estar en el planeta. De tal manera que, ¿han oído esa frase de cada cabeza es un mundo? Bueno, es una frase que tiene algo de fenomenológico, porque de cierta manera cada uno de nosotros tiene una manera particular de experienciar o de experimentar la vida, el planeta. Ese es nuestro mundo. Bueno, siguiendo esta misma línea de reflexión, podemos decir que cada persona tiene a su vez varios mundos. Por ejemplo, todos aquí tenemos un mundo familiar. Tenemos un mundo familiar. El mundo familiar tiene determinadas características que no son exactamente iguales al mundo laboral. Todos aquí, bueno, no sé si todos, pero muchos, espero que muchos, tengamos mundo laboral, porque luego ese es el problema, ¿no? Las relaciones, los roles
las formas de comunicación que tenemos en el mundo laboral esperablemente no son iguales a las que tenemos en el mundo familiar. De hecho, a veces hay problemas en la familia porque las personas llevan los roles o las actitudes que son naturales en el trabajo, las llevan al mundo familiar, o viceversa. Pueden tener problemas en el trabajo si empiezan a quererle decir a su jefe, ¿qué onda, brother? ¿Cómo estás? Etcétera, etcétera. Entonces, nuestros diferentes mundos son nuestros diferentes ambientes en los cuales tenemos un rol específico, una serie de actitudes, una serie de creencias, una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de vincularnos con los otros. Esos son los mundos. Entonces tenemos un mundo amistoso, tenemos un mundo de pareja, tenemos un mundo de compañeros de escuela, etcétera, etcétera. Y por lo mismo podemos hablar de que tenemos un mundo terapéutico, o aquella forma de ser, de estar, de sentir, de pensar, de actuar, que es característico de la psicoterapia. Tengo actualmente una persona que viene conmigo a terapia. Es una mujer cuyo esposo es psicoanalista. Y una de las cosas de las que ella más se queja conmigo en terapia es que dice que su esposo todo el tiempo la está analizando. ¿Ah? ¿Qué es lo que está diciendo? Siento que mi esposo lleva el mundo terapéutico al mundo de pareja. Ok, bueno, ya más o menos tenemos una idea de a qué me refiero por mundo. ¿Sí? ¿Es más o menos claro hasta aquí? Vamos a hablar ahora de la otra palabra, terapéutico. La palabra terapia o terapéutico, a mi gusto, está demasiado manoseada hoy en día. Se utiliza en ocasiones con demasiada facilidad e incluso con muy poca claridad de exactamente a qué nos estamos refiriendo. Entonces he escuchado, y quizá incluso habré dicho en algún momento, que voy al cine y digo, no, es que esa película es terapéutica. ¿No? ¿Han escuchado, dicho algo así alguna vez? ¿No? O hay masaje terapéutico, hay sillas terapéuticas, ¿no? Venden silla terapéutica, ¿no? Este libro, ¿no? Una vez una persona me dijo, queriéndome halagar, ¿no? Me dijo, es que tu libro es terapéutico. Me pasó un poco lo que decía Arturo hace rato, pero que se estaba cagando, ¿no? ¿De qué querrá decir con eso, no? Que mi libro es terapéutico, ¿no? Bueno, la palabra terapéutico la hemos usado tanto que a veces tengo la impresión de que pierde mucha de la riqueza que puede ofrecernos justo para clasificar de qué se trata el mundo terapéutico, de qué se trata la terapia o qué es la terapia. ¿Qué hace que una psicoterapia sea distinta a una relación entre dos muy buenos amigos? También en alguna ocasión un paciente, un consultante adolescente me dijo, estábamos hablando de que a él le costaba trabajo hacer amigos, de que casi no tenía amigos, y de pronto me dice, ¿sabes? Sí, yo siento que tú eres como un muy buen amigo mío, al que le pago, porque si no le pagara no tendría para comer. Y tiene razón. Me acuerdo que también en otra ocasión un paciente, un hombre un tanto como intenso en su forma de reaccionar, y a veces su intensidad podría parecer incluso agresiva, ¿no? Me dijo, no me gusta pagarte después de cada sesión porque siento que le estoy pagando a una prostituta. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace y qué distingue propiamente la relación terapéutica de otro tipo de relaciones? ¿Por qué a veces decimos que la terapia parece una charla de café? ¿No? Yo a veces lo escucho también entre colegas que dicen, no, es que la terapia se convirtió en una plática de café. ¿Cuáles son las características de una charla terapéutica que son distintas a las características de una charla de café, que provoca que llamemos una a la otra, etcétera, etcétera?
Entonces, creo que eso es algo que vale la pena reflexionar. Y es aquí donde el concepto del mundo terapéutico viene a colación. Por supuesto que no podemos dudar de que hay películas, libros, sillas, relaciones que en algún sentido las experimentemos como provechosas, como importantes, como valiosas. O incluso quizá, aunque no estoy muy convencido de usar esta palabra, pero déjenme usarla por un momento, que sean propiciadoras de crecimiento. Que haya relaciones o una película que nos ayude a ser mejores personas. Whatever that means, ¿no? Lo que sea que no significa. Entonces, quizá haya alguna canción que me hace ser mejor persona, que sea terapéutica. Ajá. Bueno, no me cabe duda de que podemos tener ese tipo de experiencias. Solamente quiero invitarles, para fines de la reflexión, a que por un momento pensemos en terapéutico, en usar la palabra terapéutico exclusivamente para aquello que tiene que ver con un mundo, con una forma específica de vinculación, con una manera específica de relacionamiento que llamamos psicoterapia, y que dejemos en todas esas otras experiencias que son igualmente valiosas, poder decir una experiencia de crecimiento, de desarrollo, del fomento de buenos valores, de lo que quieran, ¿no? Pero creo que usar la palabra psicoterapia para tanta cosa la manosea tanto que pierde mucho de su fuerza y de lo que puede enseñarnos. Ahora bien, mundo terapéutico, entonces me voy a referir a algo muy concreto, muy específico. Por mundo terapéutico voy a hablarles de muchas características de esto, pero lo primero que quiero compartirles es que hablaríamos de una atmósfera. ¿Por qué una atmósfera? Porque tiene que ver con un ambiente que incluye lo físico, pero trasciende lo físico, que incluye la experiencia, más trasciende la experiencia. Entonces vamos a decir que el mundo terapéutico es una atmósfera espacio-temporal. Es lo primero que me gustaría decir, espacio-temporal. Es decir, que el mundo terapéutico ocurre en un espacio específico, en un espacio determinado. Aquí hay muchas variaciones de ese espacio. Pueden ser muchas diferentes. En lo personal, a mí no me gusta dar terapia en parques, pero tengo colegas que lo hacen, que se sienten cómodos dando psicoterapia en parques y que a lo mejor trabajan con cierto tipo de población que se siente cómoda trabajando en esos espacios. Entonces, no estoy diciendo que el espacio deba ser como el que a mí me gusta. No estoy diciendo que debamos de tener una serie de criterios que hablen de que el espacio tiene que ser a producto de gallina. ¿Cuál es el producto de la gallina? A producto de gallina, deben de ser determinadas cosas. No, a lo que me refiero es que el mundo terapéutico requiere un espacio específico. No sé cuál sea. Depende para cada terapeuta y sus consultantes cuál sea el espacio adecuado para ello. Para el tipo de vinculación que a mí me gusta generar con mis consultantes, a mí no me gusta un espacio demasiado abierto. Yo necesito un espacio que experimente contenido, un espacio cerrado, en donde pueda cerrar la puerta y tenga una cierta tranquilidad, que no va a estar entrando gente o no va a haber gente que se esté asomando. Necesito ese tipo de intimidad para construir psicoterapia. ¿Por qué? Porque es un tipo de vinculación que tiene que ver, para mi gusto, con un momento de profunda intimidad y en donde a veces nos asomamos a situaciones de mucha vulnerabilidad. Por ello, para mí, es muy importante que el mundo terapéutico, que el espacio del mundo terapéutico sea un consultorio. Una colega mía argentina, se llama Susana Signorelli, ella tiene, por ejemplo, un artículo en uno de los libros que se está vendiendo aquí afuera, de perspectivas en psicoterapia existencial, que le llama terapia puertas abiertas. Entonces ella habla en pro de que la psicoterapia pueda darse en cualquier lugar,
No es la primera que lo propone, ha habido muchos en la historia de la psicoterapia que proponen ideas así, ¿no? Hay una psicoterapia que habla de dar psicoterapia caminando, y estar todo el tiempo caminando uno junto al otro. Hay diferentes aproximaciones, está bien. La aproximación que yo necesito, se las comparto, no con el afán de que ustedes tengan la misma que yo, sino creo que nos merecemos como terapeutas y también como consultantes reflexionar cuál es el espacio en el que yo me siento cómoda o cómodo para construir un mundo terapéutico. ¿Cuál es el espacio en el que siento que verdaderamente puedo compartir algo a lo que voy a llamar terapia? ¿Y qué espacio no? Por lo mismo, yo no doy terapia en un sandbox, pero sé de colegas que lo hacen. Comparto mi forma, es más para que ustedes se pregunten cuál es la suya, cuál es la que ustedes se sienten cómodas para ofrecer. Entonces, menos una vez al mes o allá cada vez que se te ocurra, ¿no? Podemos conversar cada vez que se te ocurra, pero yo no le llamaría a eso terapia. Yo no le llamo a eso mundo terapéutico. Para mí el mundo terapéutico necesita de una frecuencia, de una continuidad, de vernos más o menos a la misma hora y de preferencia durante la misma cantidad de tiempo. En una ocasión un paciente me dijo, yo solía al principio pasarme del tiempo, siempre me costaba mucho trabajo como cerrar el tiempo. Y entonces tenía la ventaja de que tenía 6 clientes, 6 pacientes, y entonces con estas 6 personas pues veía a una el martes, 2 el miércoles, una el jueves, y así. Entonces no tenía mucha prisa por terminar la sesión, ¿no? Y entonces me acuerdo que a veces con algunas personas me tardaba hora y media, hora 40 en la sesión. Y en una ocasión un paciente me dijo, oye, ya que nada más quiero saber si hoy sí vamos a terminar a la hora porque yo tengo una cita después de aquí. Ouch, exacto. Como siempre, nuestros mejores maestros son los pacientes, no los consultantes. Entonces, él me enseñó que no puedo jugar con el tiempo de las personas, ¿no? Que el tiempo es uno de los bienes más valiosos que tenemos. Entonces, hasta cierto punto, logística, que tiene que ver con aspectos muy concretos. Ahora quisiera empezar a meterme en aspectos más de la experiencia, en aspectos un tanto más abstractos y que me parecen igualmente ricos. Quizá el primero, déjame seguir un orden porque si lo dejo así como se me ocurre puedo decir cada cantidad de cosas. ¿Cuál es la primera finalidad de este tipo de mundo terapéutico? Les voy a decir algo que no tiene por qué ser voz divina ni nada por decirlo, sino es una reflexión a bote pronto. La primera finalidad es una reflexión y una descripción conjunta de lo que significa existir. El mundo terapéutico es una atmósfera espacio-temporal cuya finalidad podríamos ubicarla como una reflexión y descripción conjunta de lo que significa ser en el mundo, de lo que significa estar aquí, en este planeta, desde la experiencia de cada quien. Obviamente, estamos principalmente centrados en la experiencia de uno de los dos, lo cual plantea de entrada que el mundo terapéutico es un mundo desigual, no es un mundo del todo horizontal. A veces se nos habla, sobre todo en las psicoterapias humanistas, se habla mucho de la horizontalidad, pero nunca me ha quedado del todo conforme esa camiseta, porque creo que se salta algunos aspectos que son fundamentales. Por ejemplo, que hay uno que va a ver al otro generalmente. Eso ya plantea una cierta situación desigual. Que además hay uno que es el que impone ciertas reglas en cuanto a cada cuándo, horario, etc. Hay uno que cobra y otro que paga. Uno que decide si sí le entramos o no, aunque siempre sean los dos, pero hay uno que llega solicitándolo. Entonces, el simple hecho de que haya uno que solicita y el otro que ofrece, plantea una cierta desigualdad. Se supone además una segunda desigualdad, pero es siempre meramente supuesta. Se supone que la persona que solicita el servicio se encuentra de alguna manera en una situación más, como decía Arturo, profundamente desesperada,
¿no? Algo así, ¿no? Entonces, la persona se encuentra profundamente desesperada o en algún tipo de dolor o confusión y nos imaginamos que a veces está más desesperada, más dolida o más confundida que el terapeuta. Pero los que ya estamos dando terapia sabemos que no siempre es el caso, ¿no? En muchas ocasiones la persona que está dando terapia está más confundida que la que viene como consultante, ¿no? Pero se parte de eso, ¿no? Los lacanianos, por ejemplo, los lacanianos tienen una forma de referirse a ello. Dicen que el paciente le da al terapeuta la posición del sujeto del supuesto saber. O sea, le da al terapeuta un cierto poder, le da una cierta figura de autoridad, etcétera, etcétera. Y es cierto, en muchas ocasiones, quizá no siempre y quizá no con todas las cosas tan específicas que mencionan los lacanianos, pero es cierto que muchas veces la persona que viene a solicitar la ayuda del terapeuta nos imagina, aspira a que nosotros tenemos una cierta varita mágica que en algún sentido les va a servir. Y eso pone una situación desigual en la relación, en el mundo terapéutico. Entonces, el mundo terapéutico es un mundo desigual, no es un mundo igualitario. Y creo que más valdría darnos cuenta de ello, para poder hacer algo con eso. No porque eso esté mal, pero en la medida que somos conscientes de qué trata el mundo terapéutico, tendremos más herramientas y habilidades para saber cómo manejarlo o cómo enfrentarlo de una manera que representen algo valioso para los involucrados. Ok, ¿qué es esto de que hacemos en ese mundo? ¿Cuáles son las herramientas que contamos con ese mundo? Irving Yalom, por ejemplo, dice que la diferencia entre la relación entre dos buenos amigos y una relación terapéutica, dice que es una, dice Yalom. La diferencia, él dice, es que en el mundo psicoterapéutico hacemos análisis del proceso, mientras que en el mundo amistoso no se analiza el proceso. Es decir, en el mundo amistoso no le dices a tu mejor amiga o a tu mejor amigo: ¿y qué estás sintiendo ahora que me dices lo que me dices? ¿Y cómo sería subir un poco más la voz cuando dices esto? No haces ningún análisis del proceso, estás simplemente en el contenido. Bueno, aunque creo que Yalom tiene razón, me parece también un tanto simplista. Creo que podemos seguirlo desestructurando o analizando un poco más a profundidad. En las reflexiones que yo he realizado, me he topado con que en mi práctica terapéutica y en la de las personas que suelo acompañar cuando participo como entrenador de terapeutas o como supervisor de terapeutas, lo que observo es que lo que hacemos, a diferencia de otros mundos, que en el mundo terapéutico hay 4 herramientas básicas, 4 estrategias, que yo distingo como 4 acciones, porque son 4 verbos. El primero de ellos es explorar. Ante cualquier circunstancia que la persona nos plantea, empezamos por ver qué es eso, de qué se trata, cómo lo vives. Fenomenológicamente hablando, la primera y principal y quizá única herramienta que necesitamos para realizar una buena exploración es la descripción. Le pedimos a la persona que describa en medidas crecientes de profundidad qué es lo que está viviendo, qué le está pasando. Esa es la exploración, ¿no? Un segundo nivel, un segundo verbo, una segunda acción, le llamo el análisis. En el mundo terapéutico se analiza lo que se dice en el contenido, en la conversación. Pero déjenme decirles algo en cuanto a la perspectiva de analizar, porque estoy utilizando aquí analizar en el sentido homérico. ¿A qué me refiero con esto? Homero, ¿saben? El escritor de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Aunque hoy se dice que Homero no era una señora o un señor, sino que más bien era un grupo de personas, que era el nombre de una tradición. Esta tradición, la tradición homérica, tenía una forma de hablar específica. De hecho, la Ilíada y la Odisea están escritos originalmente no como tal en el griego
ni moderno ni antiguo que normalmente se conoce, sino en una especie de dialecto diferente que se le llama dialecto homérico. Bueno, dentro de este dialecto homérico hay muchas palabras que se utilizaban en el griego, pero que las utiliza Homero en sus textos de una forma diferente. Entonces déjenme hablarles de analizar. ¿Se acuerdan de la Odisea? En la Odisea se narra la travesía de Ulises, que se tuvo que ir a la guerra que nos narran en el otro libro, en la Ilíada. Entonces Ulises se tuvo que ir a la guerra y le dijo a su mujer: espérame, ahorita vuelvo. Su mujer es Penélope. Y se va a una batalla que dura 10 años y luego tarda en regresar otros 10. Imagínate que tu esposo te dice: ahorita vengo, y en 20 años el cabrón no vuelve. Y eso que estamos en una época en donde hay de estos aparatitos, ¿no? Y contamos con WhatsApp y con Facebook y todo. Pero imagínense en aquella época en la que no había nada de eso. Obviamente Penélope no sabía si su marido estaba muerto o estaba vivo. Le llegaban rumores, pero le llegaban rumores tanto de una como de la otra. Y si estaba vivo no sé si a lo mejor ya andaba con otra vieja. Porque de hecho había una diosa Circe que le traía ganas. Bueno, antes de que, porque Ulises finalmente regresa, pero antes de que Ulises pudiera volver, la presión hacia Penélope para que se casara con otra persona era muy grande. Había varias razones para ello. La primera es que dicen que Penélope estaba bien buena. ¿Qué le vamos a hacer, no? Dicen que Penélope estaba bien buena. Y además era la reina, porque Ulises era el rey del pueblo, ¿no? De la ciudad. Entonces, imagínense, aquel que se desposara con Penélope, ¿no? Pues por un lado iba a tener una vieja bien buena, ¿no? Y por otro lado iba a ser el rey, el dueño de un montón de tierras. No, hombre, eso era negocio redondo. Bueno, pues cada vez más habían hombres que presionaban a Penélope para que se casara con ellos. Cuando la presión ya era insoportable, a Penélope se le ocurrió una idea. Les dijo: ok, pero para yo poderme casar con ustedes, con cualquiera de ustedes, necesito primero declararme viuda, porque yo hoy todavía estoy declarada como casada. Necesito declararme viuda, pero no tengo un cuerpo para enterrar. Como no tengo un cuerpo para enterrar de mi marido, le voy a tejer una capa y voy a enterrar esa capa en representación de mi marido, y entonces puedo declararme viuda y elegir entre ustedes al mejor postor. Entonces los hombres le dijeron: va, pero vamos a venir a estar supervisando, ¿no? Que de verdad estés tejiendo y no te estés haciendo pendejo. Vamos a ver, ¿no? Y entonces fue que en efecto Penélope, durante las mañanas, teje que teje, pero en las noches, cuando los hombres se descuidaban porque se iban a dormir, Penélope destejía y destejía, destejía y destejía. Y en la mañana, teje que teje. Y en las noches, desteje y desteje, desteje y desteje. Lo que facilitó que esperara aún más tiempo hasta que Ulises finalmente volvió y mató a todos los cabrones. Ya saben cómo son las tragedias griegas, ¿no? Bueno, el asunto es que esta labor que realizaba Penélope de tejer, destejer, tejer, destejer, destejer, Homero le llama análisis. Fíjense qué interesante, ¿no? Análisis. Entonces, cuando utilizo aquí la palabra análisis, la estoy utilizando en el sentido homérico. Lo que hacemos juntos en terapia es destejer la historia que nos vamos contando, que la persona me va narrando. La vamos destejiendo y retejiendo y destejiendo y retejiendo, y al mismo tiempo se va tejiendo entre nosotros una forma de vinculación, se va tejiendo una relación entre nosotros. Y una vez que la relación entre nosotros se empieza a tejer, los modelos relacionales de terapia, como la gestalt relacional, como la psicoterapia existencial, también aprovechan el tiempo para destejer lo que hemos estado tejiendo en términos de la relación terapéutica. Tejer, destejer, análisis. Esa es la segunda acción que realizamos en el mundo terapéutico. Entonces dijimos, la primera es explorar, la segunda, analizar.
La tercera, sostener. ¿A qué me refiero con sostener? A que como producto de explorar y analizar las experiencias, es muy común que emerjan emociones no siempre del todo agradables, no siempre cómodas. Las personas, y digo las personas porque puede ocurrir en el consultante y o en el terapeuta, pueden experimentar enojo. Las personas, hay aquí, levanten la mano, ¿quién ya practica la psicoterapia? Para ver cuántos terapeutas tenemos aquí. Bueno, bastantes. Un poco más de una tercera parte de la auditorio. Gracias. Bueno, los terapeutas sabrán y los futuros terapeutas se darán cuenta que hay ocasiones en que podemos sentir mucho enojo por algo que nos cuenta un consultante. El enojo puede ser incluso hacia el consultante, por dejada o por dejado. O podemos sentir enojo hacia la persona que le está haciendo algún tipo de daño a nuestro consultante. Y a veces sin que el consultante sienta enojo, no hay que estar muy tranquilos y los encabronados somos nosotros. O podemos sentir tristeza, cualquiera de los dos. O podemos sentir miedo, etcétera, etcétera. Bueno, por sostener me refiero a la capacidad del terapeuta de sostener la experiencia emocional. Porque en la mayoría de relaciones de otros mundos, el mundo de la familia, el mundo de pareja, el mundo de amigos, hay una cierta incapacidad para sostener las experiencias de emocionalidad incómoda. Fíjate, cuéntale a una amiga tuya que estás triste, o un amigo tuyo, y es muy común que en nuestra sociedad de inmediato la persona brinca: no te preocupes, todo va a estar bien, ya pasó. Sana, colita de rana. Hay como un ímpetu a no sostener la experiencia, sino a transformar la experiencia. Bueno, en el mundo terapéutico, quizá algunas modalidades de psicoterapia buscan transformar la experiencia. Pero las modalidades psicoterapéuticas que se apoyan en la fenomenología existencial, en vez de buscar transformarla, buscan sostenerla. ¿Qué pasa si sostenemos un tiempo esta experiencia, aunque sea incómoda? ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Qué podemos observar de ella? ¿Qué tipo de posibilidades abre? ¿Qué tipo de posibilidades cierra? ¿Qué genera en el vínculo terapéutico sostener esta experiencia? Etcétera, etcétera. Entonces, esa es la tercera actividad. Repito: explorar, analizar, sostener. Yo creo que todo buen entrenamiento en psicoterapia tendría que ser un entrenamiento en estas tres áreas principalmente. Un buen entrenamiento en psicoterapia sería un entrenamiento en que los terapeutas aprendan a explorar, a analizar, a sostener. Si se da bien estos tres primeros pasos, la cuarta actividad que realizamos es casi por añadidura. Le llamo apropiar. ¿A qué me refiero por apropiar? Estoy haciendo uso de una palabra en la forma como lo usaba Martin Heidegger. Él decía que las personas, los seres humanos, tenemos la posibilidad de vez en cuando de experimentarnos propios o apropiados de la vida, apropiados de nuestro mundo, apropiados de nuestro ir siendo. ¿Qué significa eso? Significa que a veces me doy cuenta que mi vida es mía, que mi cuerpo es mío, que mis emociones son mías, que mis respuestas son mías, que mis actitudes, mis relaciones, mi historia pasada, presente y en construcción hacia el futuro es mía. Cuando yo descubro eso, este es un mío que Heidegger decía no tiene que ver con la posesión. No es como decir que este teléfono es mío, porque en esta avalancha tecnológica, dentro de unos 3-4 años, espero no tener este, sino tener el nuevo modelo. Entonces, el teléfono es menos mío que mi rostro, por ejemplo. Este rostro es mucho más mío que el teléfono. Entonces, cuando Heidegger habla de propiedad, habla de aquello que es mío, tan mío, que si no fuera así, no sería yo.
sería alguien distinto, pero no yo. Es decir, es aquello mío que me hace ser yo. Les voy a contar un chiste al respecto. Algunos de ustedes ya lo saben, pero quien no, les cuento que hace algún tiempo decidí que quería usar los lentes así. Yo sé que algunos dicen, ¿cómo? Durante toda mi vida usé lentes con cristales. Me encanta mi rostro con lentes y yo me siento que mi rostro lleva lentes. Llevo toda mi vida viéndome así. Yo soy alguien con lentes. Cuando me veo sin lentes, como que hasta el voy y sé quién es. Entonces, yo me reconozco con lentes. Pero hace un par de años, apenas justo en febrero, voy a cumplir 2 años. Este próximo febrero. En febrero de hace 2 años, tomé la decisión de operarme. Tomé la decisión de operarme porque lo ando leyendo todo el tiempo todo, ¿no? Entonces me chocaba que a la hora de estarme bañando, no podía leer la botella del shampoo. Nunca puedo leer la botella del shampoo, ¿no? Es terrible, yo quiero leer la botella del shampoo. Entonces me chocaba eso. O luego cuando, por ejemplo, me tocaba ir a nadar, por alguna razón iba yo a nadar, no veía ni madre. Y si estaba en la playa y me ponía lentes oscuros porque solo estaba pues no veía ni madre. Y luego en la playa hay cosas que ver. Es la verdad, hay que tener los ojos bien abiertos en la playa. Entonces, terrible. Entonces decidí que me quería operar, pero estaba yo en duelo. Porque decía, pero yo no quiero dejar de usar lentes. Entonces, un amigo mío me sugirió que lo siguiera usando con lentes neutros. Le hice caso. Me operé y empecé a usar lentes con vidrios neutros. Y de pronto me percaté que el pinche vidrio se ensucia, se empaña, es terrible, ¿no? Cuando llueve se llena de gotitas. Y entonces dije, ¿y si se los quito? Entonces, le quité los vidrios y descubrí que estas madres pesan mucho menos. Entonces me hice fan. Hoy en día hasta lo veo como un accesorio porque tengo 17 diferentes, de varios colores, de varios tamaños. Bueno, porque yo vivo mi rostro con lentes. Lo siento parte de mi identidad, parte de quien yo soy. De tal forma que son más los lentes que el teléfono, que lo cambio cada vez en cuando. A eso me refiero con propiedad. Aquello que sentimos que nos hace ser quienes somos y que si cambiara nos haría ser diferentes. La experiencia de apropiación, de apropiarnos en terapia, es una experiencia muy poderosa. Casi puedo apostar que todos lo hemos vivido por lo menos alguna vez. Es a lo que Fritz Perls le llamaba responsabilidad. Aunque me parece que llamarle responsabilidad es quedarse con un pedacito de la experiencia, que es muchísimo más amplia. Porque también algunos le llaman empoderarse, ¿no? En las terapias sistémicas, por ejemplo, también le llamaban empoderamiento, ¿no? Pues sí, también es un empoderamiento, pero sigue siendo un cachito de la experiencia. Creo que el apropiarme en el sentido heideggeriano incluye todo esto y más. Estos 4 verbos, explorar, analizar, sostener y apropiar, son las 4 actividades que a mi parecer distinguen el mundo terapéutico de otro tipo de mundos. Yo no ando haciendo esas 4 cosas con mi familia. Es más, muchas veces no sostengo con mi familia un montón de cosas. Debo confesar que cuando mi madre empieza a hacerme un dengue, yo prefiero darme la media vuelta e irme. No sostengo gran cosa ahí. No me apropio de nada. Etcétera, etcétera. Entonces, mi mundo familiar es muy diferente de mi mundo terapéutico. Mi mundo de pareja es diferente. ¿Qué flojera andar analizando ahí? No, bésame mejor. Entonces, estas 4 actividades, ¿sobre qué recaen? Y al seguir reflexionando pensé que recaen principalmente
sobre 4 áreas. Hoy el número 4 me gusta. Entonces, recaen sobre 4 áreas. La primera, exploramos, analizamos, sostenemos y apropiamos las experiencias de fragilidad y vulnerabilidad como parte de nuestro ser en el mundo, de nuestro ser humano. Son experiencias que podemos llamar ontológicas, en el sentido de que no hay persona en el mundo que no las experimente de vez en cuando. Todos tenemos un llamado hacia reconocer nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Aplicamos estas 4 herramientas para explorar, analizar, sostener, apropiar la fragilidad, la vulnerabilidad. Ese sería el primero. La segunda área es sobre la construcción de intimidad. También lo que hacemos los terapeutas es analizamos, exploramos, sostenemos, apropiamos cómo la persona construye relaciones de intimidad con otros o cómo evita construirlo. A veces pensamos que la intimidad es algo necesariamente agradable. Sobre todo, por ejemplo, en muchos textos clásicos de la psicología humanista, se habla de la intimidad como algo lindo, como algo apropiado, como algo que todos deseamos. Dentro de la fenomenología existencial preferimos adoptar una posición más neutra. Creemos que la intimidad no siempre es positiva, no siempre es deseable, no siempre la buscamos. Incluso a veces la huimos. Depende con quién. Podemos querer tener intimidad con alguna persona, pero no quererla para nada con otra. En ocasiones la intimidad puede llevarnos a situaciones muy dolorosas. Por ejemplo, en relaciones sexuales sadomasoquistas, ¿no? Puede llevarnos a cosas que sean muy dolorosas. O también en las vinculaciones que se dan en las sectas religiosas. Son grupos que alcanzan un enorme grado de intimidad entre ellos. Y luego parte de esa intimidad los lleva a tomarse una botellita que les dan porque va a venir el ovni detrás de la luna a llevárselos a todos. Etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente la intimidad es algo positivo. Puede haber casos donde la intimidad sea terrible. Bueno, así tenemos entonces que la intimidad es algo que construimos y vamos construyendo. Se suele decir sobre la intimidad como si se tuviera. ¿Se han fijado? Es que yo tengo intimidad o no tengo intimidad. Como si fuera un objeto que se posee. Pero la intimidad no es un objeto. Es una experiencia. Es una experiencia que se construye o se evita construir. De tal manera que muchas veces las parejas, después de cierto tiempo, como creen que ya tienen intimidad, dejan de esforzarse por ella, dejan de seguirla construyendo, y cuando se dan cuenta son dos perfectos desconocidos, aunque lleven años y años viviendo juntos, porque han dejado de construir intimidad. La intimidad es algo que necesita construirse día con día, todo el tiempo. Y también se construye, o no, en el vínculo psicoterapéutico. Entonces podemos explorar, analizar, sostener y apropiar los procesos de construcción de intimidad con otras personas o con la persona del terapeuta. ¿Qué hacemos juntos para sentirnos íntimos? ¿O qué hacemos juntos para evitar sentirnos íntimos? Etcétera, etcétera. Bien, ya dijimos, el primer foco era la fragilidad y la vulnerabilidad. El segundo foco, la intimidad. Tercer foco, los procesos de construcción de la identidad. Es decir, cuando nos detenemos a ver la persona cómo se construye a sí misma, cómo construye una idea, porque la identidad es una idea, ¿no? La idea de quién es. ¿Cómo construyo la idea de quién soy? Que generalmente es una construcción interpersonal, intersubjetiva, pero que va siendo un proceso de todos los días. Todos los días, por ejemplo, ustedes y yo seleccionamos qué elementos de la vida ponemos atención y qué elementos de la vida volteamos hacia otro lado. Y solemos dirigir nuestra atención hacia aquellos elementos que concuerdan con nuestra identidad. Por ejemplo, si yo tengo la identidad
de ser muy buen conferencista? Si tengo esa identidad, entonces me voy a fijar más en los rostros de aquellas personas que me miran con atención, que hacen así con la cabeza cuando digo algo, que ríen cuando digo alguna pendejada. Pero si yo tengo una identidad de que soy re malo para dar conferencias, voy a poner especial atención en esas personas que están así, ¿no? Que están atentas todo el tiempo a su celular, que están platicando unos con otros y que a mí casi ni me miran, etcétera, etcétera. Lo cierto es que los dos tipos de personas están aquí, pero ponemos más atención a aquellas situaciones y eventos que concuerdan con nuestra identidad. De tal manera que observar los procesos de construcción de identidad es un aspecto fundamental de lo que hacemos en psicoterapia. ¿Cómo te construyes como la persona que sientes o que dices que eres? Que te dices a ti mismo o a ti misma que eres. Esa fue la tercera área. Las repito. La primera dijimos la fragilidad o vulnerabilidad. La segunda, la construcción de intimidad. La tercera, la construcción de la identidad. Y la cuarta, sobre nuestra cosmovisión como seres en el mundo. Nuestra cosmovisión interrelacional, que está todo el tiempo viéndose afectada, influenciada por nosotros, todo eso. Entonces, estamos todo el tiempo siendo influenciados e influenciando a todos los diferentes mundos en los que nos relacionamos. Y estos mundos nos afectan hacia a ir construyendo una manera de vernos, una manera de pensarnos, pero también una manera de ver a los demás, de ver el mundo en el que vivimos, una manera de comprender los dilemas cotidianos que enfrentamos por el hecho de existir como seres humanos, una manera de enfocar qué significa la vida, qué significa vivir, una manera de cuestionarnos si todo esto sirve para algo, si tiene un sentido o no lo tiene. Eso es parte sobre lo que enfocamos estas 4 acciones. ¿Hasta aquí vamos claros? Pues miren, les he mencionado 4 acciones que recaen principalmente sobre 4 actividades, sobre 4 situaciones humanas, ¿no? Esta forma de aplicarlo sobre las situaciones humanas, también podemos ver que empezamos a semblantear una idea distinta del mundo terapéutico del que tienen algunos modelos más pragmáticos, como por ejemplo los modelos cognitivo-conductuales. Los modelos cognitivo-conductuales son muy exitosos, sin duda. Son además de los modelos que más investigaciones realizan para ver pre-test, post-test. Hay una cantidad inmensa de investigaciones que hacen los terapeutas cognitivo-conductuales con diferentes tipos de problemáticas en cómo estaba la persona antes y cómo estuvo después de haber aplicado esa psicoterapia o esa técnica. Son sin duda exitosas, funcionan, sí, pero tienen un detalle interesante: están enfocadas a funcionar, están enfocadas a tener una utilidad. Aquí me voy a poner un poco romántico, y no romántico de amor, sino romántico en el sentido filosófico del término. Quizá esa sea una forma perfectamente posible de enfocar el mundo terapéutico, buscando que tenga una utilidad. Y quizá también haya otras. A veces en congresos, cuando expongo la idea de la fenomenología existencial, etcétera, etcétera, y donde hablamos de asuntos como de las que ya nos habló Ricardo hace un momento, ¿no? Donde nos hablaba de el terapeuta que se atreva a no saber, ¿se acuerdan? Eso es fenomenología pura, ¿no? Que el terapeuta que se atreva a no saber, mencionó el terapeuta que se atreva a reconocer que no puede hacer algo por el otro, ¿no? El terapeuta que se atreva también a reconocer que a veces tiene un impulso mesiánico, pero que eso es en muchas ocasiones más para su propio beneficio que para el beneficio de los demás, etcétera, etcétera. Cuando el terapeuta asume una perspectiva fenomenológica existencial y entonces se atreve a reconocer que no sabe cómo ayudar al otro, que no sabe ni siquiera qué es lo mejor para el otro, porque además ni siquiera sabe qué es lo mejor para él mismo, sino que ahí lo vamos medio averiguando. Y el terapeuta que parte de ahí
Muchos dicen, pero ¿qué tiene para ofrecer a sus pacientes? Un paciente que llega a un terapeuta así, no hombre, se va, no se va a quedar, porque los pacientes quieren un terapeuta sabio, un terapeuta experto, un terapeuta que sepa perfectamente qué hacer, en qué momento y qué decir. Me acuerdo que una paciente me decía, es que yo vengo contigo porque yo sé que tú tienes siempre un as bajo la manga. ¿Qué tal? Como mago, exacto. Bueno, la perspectiva fenomenológico-existencial es una perspectiva que nos invita a mirar la psicoterapia desde otro punto de vista. Hace unos meses, en noviembre, estuve en un evento en Colombia, un congreso sobre psicoterapia existencial, y en algún momento una persona le preguntaba a Ana María López Calvo, se llama una terapeuta existencial brasileña, le decía, pero ¿cuál es la efectividad de este modelo de terapia? ¿Han hecho investigaciones? ¿No? ¿Cómo está su rango de eficacia? Y me encantó su respuesta, porque mira, no hemos hecho investigaciones porque no nos interesa. No nos interesa el grado de eficacia, ¿no? Y bueno, varios estamos ahí, nos reímos por la franqueza de su respuesta, ¿no? Pero tiene algo de realidad en la perspectiva fenomenológico-existencial, ¿no? Pensamos dentro de este marco que el mundo tiene o ha caído en una vorágine de la utilidad. Está hambriento de eficacia. Quiere que todo funcione y que todo se lo miras detalladamente cómo funciona, qué tanto funciona, qué tanto éxito tiene, qué porcentaje de éxitos y qué porcentaje de fracasos. Queremos todo meterlo en una estadística. Queremos todo meterlo en una claridad absolutamente matemática que nos diga qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de sentir, cómo debemos de pensar, etcétera, etcétera. Y dentro de esta vorágine está la misma vorágine en la que ha caído mucha de la psicoterapia. Una psicoterapia que busca tener un resultado específico y concreto. La fenomenología existencial, por otro lado, nos invita a ver el modelo psicoterapéutico más desde la perspectiva del arte. Es quizá más un arte que una ciencia, en el sentido clásico de lo que entendemos por ciencia. Porque hace rato Ricardo usó la palabra ciencia en el sentido más amplio, como gnosis, pero no, ciencia como lo que normalmente se usa la palabra ciencia. Es más arte nuestro modelo. También me estoy acordando ahorita, hace ya más años fui a un congreso que les recomiendo si algún día tienen que ir, solo para que, por lo menos para que se tomen fotos con los expositores. Es un congreso que se arma cada 5 años en Estados Unidos, ¿no? Es el Congreso de la Evolución de la Psicoterapia, en donde acuden las vacas sagradas de todos los modelos durante una semana, ¿no? A dar conferencias, cursos, talleres, etcétera, etcétera. Entonces, le llaman el Woodstock de la psicoterapia. Entonces, vale la pena ir nomás a tomarse foto con los grandes, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y a llevarles sus libros para que nos los firmen, ¿no? Bueno, tuve ocasión de ir, he ido en 2 ocasiones al congreso, y hace 10 años estaba en un taller con un terapeuta que se llama James Buchenthal. Pero James Buchenthal fue uno de los líderes de la psicología humanista y de la psicología existencial americana, en el estilo como lo aplican los americanos. Y dio un taller llamado El arte del psicoterapeuta. Ojo, cuando digo un taller no se crean algo así petit comité, éramos como 500 personas en el taller. Es una conferencia para 5,000 asistentes. Entonces es un mundo, ¿no? Ese es otro mundo, ¿no? En este taller nos pasaron a todos un papelito, ¿no? Y entonces nos dijeron, a ver, van a escribir algo en ese papelito. Y en la segunda parte del taller, en la tarde, les vamos a decir el resultado de lo que apareció en el papelito, ¿no? Háganlo ustedes, por lo menos mentalmente ahorita, el ejercicio. Buchenthal dijo, a ver, si te dijeran que no puedes dedicarte a la psicoterapia, no puedes hacer nada relacionado con psicología, pero puedes elegir a qué dedicarte. Aquello que elijas, puedes elegir lo que sea. Aquello que elijas, vas a tener garantizado, 1, ser muy bueno o muy buena en ello. Vas a ser muy bueno. Y 2,
vas a ganar suficiente dinero para vivir muy bien. ¿Ah? Si te garantizaran que vas a ganar suficiente dinero para vivir muy bien y que vas a ser de los mejores en eso, y te digan lo que sea, puedes hacer lo que sea, menos algo que tenga que ver con psicología o psicoterapia, ¿qué harías? Y entonces pues, las personas pusimos el papelito, ¿no? De lo que vimos, lo doblamos, lo echamos en unas bolsitas, lo juntaron, luego las contabilizaron y luego nos pasaron en la computadora, no en pantalla, los resultados eran sorprendentes. 83% de las 500, 83% habíamos elegido alguna forma de arte. 83%. Pintores, escultores, bailarines, actores, músicos. 83%. Entonces Bugenthal decía, ven, los terapeutas somos artistas. Llevamos un artista dentro. Estamos llamados a la labor artística. La psicoterapia a veces ha asfixiado parte de ese impulso natural en nosotros hacia el arte. Entonces, pero podemos hacer una psicoterapia orientada artísticamente. Y no me refiero a psicoterapia con arte, sino el arte tiene que ver con toda la concepción fenomenológica existencial, en donde ya no me interesa tanto si el resultado de nuestra conversación te va a ser útil, te va a ser eficaz. Lo que me interesa es que nuestra conversación la experimentemos como valiosa, como algo que vale la pena. El arte es así. El arte, una pintura, tuve ocasión de ver hace poco un cuadro de Pollock que me impactó mucho, ¿no? Un cuadro de Pollock enorme, que ya Pollock es este pintor que parece que se le cayó el bote de pintura, ¿no? Los puntitos, ¿no? Bueno, a mí algo me pasó, o sea, casi me hace llorar el cuadro, ¿no? Podría haberme sentado horas a ver ese cuadro. ¿Para qué sirve ese cuadro? ¿Qué tipo de estadística podemos hacer de su eficacia? Es absurdo, es absurdo. Pero ¿saben cuánto vale el pinche cuadro? Es valioso. Y es valioso porque genera en nosotros la experiencia de la estética, la experiencia de lo hermoso. Y tal vez no todos son terapeutas o han sido terapeutas aún, pero casi puedo apostar que la mayoría de las personas que están aquí, si están aquí, es porque en algún momento han ido a terapia, por lo menos. Casi les puedo apostar que si les digo, a ver, recuerda algunos momentos de tu psicoterapia. Acuérdate de momentos que para ti sean muy importantes en la psicoterapia. Y casi puedo apostarte que si te acuerdas de varios de esos momentos, puedes definir esos momentos como hermosos. Un momento hermoso. Aunque a lo mejor estabas llorando, o el otro estaba llorando. No importa. Era hermoso. Porque la psicoterapia es también una labor artística. Y quizá podamos hacer de ello que sea no también una labor artística, sino principalmente una labor artística. Principalmente una labor que nos invite a la estética del encuentro, a la estética de descubrir lo que significa existir como seres humanos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué necesito para construir ese mundo terapéutico? Bueno, necesito transmitir algunas ideas. Voy a apurarme porque según yo quería que conversáramos y eso me está yendo el tiempo. Necesito transmitirle al otro una serie de ideas. 4. ¿Recuerdan que les dije que me acuerdo lo que estaba hoy? 4 ideas. Primera idea. Necesito ser capaz de transmitirle a mi consultante, para poder construir un mundo terapéutico, necesito ser capaz de transmitirle a mi consultante 4 ideas. La primera, o 4 actitudes, mejor dicho. La primera es, me interesas. Si mi consultante siente que no me interesa, no vamos a construir un mundo terapéutico. ¿Quién sabe qué chicos construiremos, pero el mundo terapéutico no?
Para que sea mundo terapéutico tiene que sentir que me interesa. Pero solo puede sentir que me interesa, ¿qué creen? Sí me interesa. Es decir, estas actitudes no pueden fingirse, tienen que surgir de la espontaneidad del terapeuta. Entonces, me interesas, primero. Segundo, estoy disponible para encontrarme contigo de la forma más honesta que pueda. Estoy disponible para ello. Sería la segunda. Tercera, esta ya la mencionó Ricardo hace un momento. Acepto la incertidumbre ineludible de nuestro encuentro. Acepto que pueden ocurrir eventos y situaciones que ni tú ni yo esperamos, que ni tú ni yo sabemos. Acepto que hay un misterio en cada encuentro y que aunque llevemos 8 años de terapia, puede ocurrir algo que nos sorprenda a ambos. Tuve un cliente, ya no, antes me encantaba decir tengo, no, ya cerramos proceso. Estuvo 9 años en psicoterapia conmigo. 9 años en psicoterapia 1 a 1 y después pasó a psicoterapia de grupo y en psicoterapia de grupo se quedó otros 2 años más. Pero estuvo 9 años en psicoterapia 1 a 1. Y me encantó que él llegó originalmente porque padecía ataques de pánico. Pero honestamente no tengo ni puta idea de cómo, pero a los 3 meses de relación los ataques de pánico habían desaparecido. Si me preguntan ¿qué hiciste? No tengo idea. Ajá. No sé si sé yo algo, si soy algo, si hicimos algo juntos, si simplemente desaparecieron porque de todos modos iban a desaparecer. La verdad, ni idea, ¿no? Pero él vino, nosotros empezamos a conversar y a los 3 meses yo no tenía ataques de pánico. ¿No? Y le daban muy seguido, le daban como 2 o 3 a la semana. ¿No? Entonces ya no tenía, bueno. Él se sintió también que siguió viniendo 9 años más. ¿No? Por ahí del 7º año, un día, imagínense, su papá, él tenía un hermano menor, su hermano menor se casa después que él, y entonces se va de casa de los papás y se quedan los papás viviendo solos, sienten que la casa es muy grande para ellos, deciden venderla para irse a vivir en un departamento juntos. Finalmente la venden, pero a la hora de hacer el cambio de casa le piden ayuda a los hijos para hacer la mudanza. Entonces él va a casa de los papás y empieza a ayudar al papá y se mete al closet del papá a meter cosas en cajas. Y cuando está metiendo cosas en cajas del closet del papá, descubre unas revistas pornográficas de hombres con hombres en el closet del papá. Le pegó durísimo. Pero ¿qué creen? No le golpeó pensar que su papá tenía un gusto por las revistas pornográficas homosexuales. No. Tampoco le golpeó tanto por pensar que quizás su papá era homosexual. Llegó corriendo a terapia diciéndome, ¿y si soy gay y no me he dado cuenta? A lo mejor yo también y no me he dado cuenta. Es interesante. Le golpeó durísimo en su identidad, en su propia identidad. Nunca sabemos lo que va a pasar, ¿no? Nunca sabemos con qué va a surgir, ¿no? Entonces, esa es la tercera área, la incertidumbre. La tercera actitud que le demuestro. Estoy disponible para aceptar la incertidumbre. Y la cuarta, de todo corazón, te deseo lo mejor para ti. No tengo ni puta idea de qué sea eso, pero te lo deseo. Pues sí, es la verdad. Yo sí le deseo lo mejor a mis pacientes. No tengo ni idea de qué chicos sea lo mejor. No sé qué es lo mejor para mí. ¿Cómo? ¿De dónde? Pero de que se los deseo, se los deseo. Pues sí, deseo que les vaya bien en la vida. Si soy capaz de transmitirle estas actitudes a mi consultante, el mundo terapéutico empieza a construirse. Para lograr eso, y voy a empezar a cerrar, ¿no? Para lograr eso necesito tener una cierta disponibilidad. Es una disponibilidad, ¿qué creen?
En 4 aulas. Si me fijan, de hecho, les estoy dando 4 listas de 4. Ah. Ok, exacto. Estas 4 disponibilidades me gusta ponerlas en un sentido romántico. Me gusta decir que es importante estar disponibles ambos para el mundo terapéutico a rompernos en 1000 pedazos. ¿A qué me refiero con rompernos en 1000 pedazos? Yo creo que todos lo hemos experimentado. Esta sensación de sentir que me duele algo tanto que voy a explotar, o que voy a implotar, o que me voy a deshacer, o que voy a enloquecer, o que me voy a morir. Yo creo que todas las personas que estamos aquí lo hemos sentido. Si no, no estarían por aquí. Hemos sentido que podemos rompernos en 1000 pedazos. Y quizá hemos contado con alguien que nos dice: aquí estoy, no hay pedo. De su forma y sus palabras. Ojalá hayamos contado con alguien así. Eso es una de nuestras disponibilidades. Estamos disponibles para esa experiencia, la de rompernos en 1000 pedazos. La segunda es: estamos disponibles para tomarnos metafóricamente de la mano e ir juntos a tocar la puerta del infierno. La puerta del infierno yo me la imagino como estas puertas de madera inmensas, así antiguas, que tenían esas cosas de metal, ¿saben? Con las que así, clac, clac, clac. Y después agarramos nosotros y decir: ay, cabrón, a ver qué sale de ahí. Porque tocar la puerta del infierno es atrevernos a mirar cosas que nos apanican, que nos ultra encabronan, heridas muy antiguas, situaciones que nos estimulan incluso sexualmente, que puede ser muy asustante también esa experiencia, etcétera, etcétera. Pues, poder tomar juntos la mano y tocar en la puerta del infierno. Esa es la segunda. La tercera: atrevernos a reconocer las fallas y fracasos, con todo lo avergonzador que hay en ello. Una de las experiencias más, perdón la expresión, pero ya dije varias, entonces ya estoy, ¿no?, más chingonas que he tenido con un terapeuta fue cuando a una siguiente sesión, yo me sentí muy confundido en una sesión, y en la siguiente sesión llegué y mi terapeuta me dijo: antes de que empecemos quiero decirte algo. Quiero pedirte disculpas porque la sesión pasada estaba yo perdido. Creo que te confundí más de lo que llegaste, porque yo estaba muy confundido y no te entendí. Y no solo no te entendí, creí que te había entendido. Peor aún. Y luego además me aferré a que te había entendido. Perdóname, o sea, no estaba bien la semana pasada. Para mí, que llevaba 2 años yendo a terapia con él, ¿no? Fue así como... No he olvidado esa experiencia. Fue grandiosa. Sentí que estaba con un humano de verdad. Porque no se trata de ofrecer un mundo terapéutico sin fallas y sin errores. Un mundo terapéutico sin fallas y sin errores sería inhumano. Eso es ridículo. Otro amigo que se llama Carlos Aranda, él es un psicoanalista lacaniano y junguiano, por extraño que parezca la mezcla, ¿no? Pero él suele describir el proceso terapéutico así. Dice que la psicoterapia consiste en los errores del terapeuta por intentar comprender a su paciente y sus deseos de resarcir esos errores. Dice que toda psicoterapia es un error del terapeuta, componerlo. Otro error del terapeuta, componerlo. Otro error del terapeuta, componerlo. Ay, no, es una cierta tranquilidad. Porque aquí sí. ¡Qué buena onda! No se trata de algo perfecto, pero necesitamos tener la posibilidad o el coraje de sostenernos en la experiencia de la falla. Quizá eso ayude a que él o ella, mi consultante, también sepa que tiene derecho a fallar,
que tiene derecho a equivocarse, que es parte de nuestra humanidad. La cuarta es poner atención al equilibrio entre intimidad y espontaneidad. Cuando superviso terapeutas, que hoy en día tengo el honor de supervisar a varios terapeutas, veo que algo en lo que constantemente se atoran es en ese equilibrio. A veces su proceso terapéutico está lleno de espontaneidad, pero tienen muy poca intimidad. Y entonces parece una plática de café. Porque es muy espontánea, pero no tiene intimidad. Pero hay algunas otras ocasiones en que veo que se les va la mano del otro lado. Y entonces la relación se vuelve muy solemne. Ni te ríes. Y cuando carece de la espontaneidad, también hay un desequilibrio en el vínculo. Entonces a veces me gusta decirles que una buena relación terapéutica tiene la espontaneidad de dos amigos echándose una chela en un bar y la intimidad de una confesión sacerdotal. Si logramos equilibrar ambas, estamos teniendo un buen mundo terapéutico. Esa es la cuarta. Gracias por recordarlo. Ahora va el cuento. Para que cerremos, ¿no? Este es un cuento lindo que habla sobre el mundo terapéutico, porque todo lo que hemos dicho va a ser mucho más sólido, perdón por hacerte bailar, ¿no? Entonces, va a ser mucho más sólido si lo sostenemos en una experiencia de reciprocidad. Entonces, aquí el cuento es un cuento que cuenta Yalo, que me parece muy, muy lindo como para terminar la exposición. Cuenta que había una ciudad en la que esta ciudad estaba dividida por un río entre el norte y el sur. A cada uno de los extremos de la ciudad había un gran mago. Un mago que era combinación de mago, sacerdote, gurú, hechicero, terapeuta, sabio de la comunidad. El asunto es que estos dos grandes tenían pique entre ellos. Nunca se habían visto, pero ni querían. Porque además tenían métodos opuestos. El mago del norte era experto en el arte de saber escuchar. El que nos habló hace rato, Ricardo. El mago del sur era experto en el arte de saber decir lo apropiado en el momento justo. Métodos opuestos. Bueno, un día, el gran mago del norte enfermó de desesperación. De esas desesperaciones asfixiantes. Y por más que intentó sanarse con sus propios métodos, no lo conseguía. Así que desesperado, decidió tragarse su orgullo e ir en busca del mago del sur. Se detuvo en el río a refrescarse antes de seguir en su camino y entonces se encontró con un hombre que le dijo: buen hombre, ¿quién eres y hacia dónde te diriges? Entonces dijo: hola, mira, soy el mago del norte y me dirijo hacia el sur en busca del gran mago del sur porque he enfermado de desesperación y ya no sé qué hacer, estoy desesperado. Entonces este otro hombre le dijo: no te preocupes, ven conmigo, yo soy el gran mago del sur y honro que hayas puesto a un lado la competencia entre nosotros, haré todo lo posible por ayudarte. Y entonces cuentan que después de un tiempo el mago del norte sanó de la desesperación. Estaba tan agradecido con el mago del sur que decidió olvidarse de cualquier competencia y de cualquier pique entre ellos e incluso se quedó en el sur a trabajar con el mago del sur. Juntos multiplicaron enormemente sus poderes. Después de un tiempo, el mago del sur, que era mucho más anciano, estaba a punto de morir. Y justo antes de morir, le dijo al mago del norte, le dijo: ¿sabes? ¿Recuerdas aquel día que nos encontramos en el río? El mago del norte le dice: ¿cómo olvidarlo? Ese río cambió radicalmente mi vida, te voy a estar eternamente agradecido. Yo también iba a buscarte, porque había enfermado de desesperación. Y tú también me sanaste. Gracias. Igualmente, gracias por lo menos por la energía de compartir y seguir aprendiendo. Muchas gracias, agradecemos al
doctor Jackie Martínez y hacemos entrega de su reconocimiento al doctor Carlos Esteves por su participación en esta ponencia. Gracias, doctor.